asesinó a su familia y le contó a su amigo, como había dicho, que no había sentido nada a la hora de asesinarlo. Y creo que la defensa alegó que tenía algún problema mental y no sé hasta qué punto un problema mental, aunque esté diagnosticado, puede restar condena o puede restar pena a alguien que ha cometido un homicidio o un asesinato en este caso. Esa es la gran pregunta y depende, porque hay que diferenciar entre, por ejemplo, psicopatía y una enfermedad mental. Cuando un individuo comete un delito bajo los efectos de una enfermedad mental no tratada o maltratada o bajo un brote psicótico, por ejemplo, se entiende, hay que probarlo también, se entiende que todos sus actos son fruto prácticamente de un estado de desconexión de la realidad. Es decir, sus facultades cognitivas y volitivas están mermadas. Por tanto, no es consciente de lo que hace, por ello no se le aplica una culpabilidad desde el punto de vista ético-moral. Luego, evidentemente, va a ir a un psiquiátrico penitenciario, pero se le van a aplicar pues, tratamientos adecuados para sanar esa mente enferma. Otra cosa es que tú tengas un trastorno de la personalidad antisocial, o seas un narcisista, o tengas anomalías en tu cerebro, pero independientemente de esas anomalías, si tú eres consciente de lo que haces, es decir, si sabes diferenciar entre el bien y el mal, si sabes que tus actos tienen consecuencias atroces, ahí no hay excusa que valga y ahí de hecho no se aplican ni eximentes ni atenuantes, que es lo que pasó de hecho en este juicio que se intentó demostrar y era la primera vez en España en la historia que se mostraba la imagen del cerebro de un criminal como prueba de descargo. Vale. Porque sí que es cierto que su cerebro lo llamaron un queso gruyère. O sea, imaginémonos cómo lo tenía. O sea, que estaba afectado, que realmente físicamente y visiblemente tenía alteraciones. Eso es, había unas anomalías, unas alteraciones, pero esas anomalías y alteraciones pueden explicar su falta de empatía y su frialdad, pero no justificar sus actos. Esa diferencia entre explicación y justificación es primordial. Y claro, él sí era un psicópata y de hecho la psicopatía se puede ver a través de un escáner. Vale. Y eso es lo alucinante. Gracias a las novedades en neurociencia podemos observar cómo es un psicópata por dentro. Y efectivamente tiene la amígdala con anomalías, la corteza prefrontal distinta, el cuerpo calloso. Hay varias zonas que están afectadas. Pero es que conservan la capacidad de entender que lo que hacen está mal, así que no hay justificación. Ya. Y sin embargo, es un recurso bastante utilizado a la hora de defender a un asesino, en este caso, por parte de la defensa, pues decir una y otra vez que quizás no estaban sus cabales o no estaban sus plenas facultades, ¿no? Se intenta, por si pudiera haber alguna vía de eximente o de atenuante, pero desde el momento en el que un juez percibe que durante los hechos esa persona sabía lo que hacía, da igual que tú tengas un impulso, es decir, da igual que tú nazcas incluso con la mala suerte de tener unas tendencias criminales antisociales porque tienes genéticamente de forma hereditaria o porque en tu familia ha pasado tal, traumas, da igual. Si tú sabes que lo que haces está mal, pues lamentablemente una pena a la vida terrible que hayas tenido, una pena a los desvíos cerebrales que tengas, eres plenamente culpable. Pero no te sirve. No te sirve de nada, claro. Luego también tratas otro caso que a mí me llamó especialmente la atención, quizá por la crudeza, que es el descuartizador de Majadahonda, que no solo descuartizaba, sino que luego pasaba a sus víctimas por una picadora de carne, ¿no? Sí, eso es. Pues mira, este es el ejemplo perfecto para explicar que incluso detrás de una enfermedad mental hay una persona. Y esa persona puede ser buena o mala. Este chico, que es Bruno Hernández, sufría y padecía esquizofrenia paranoide y además había sufrido ingresos hospitalarios múltiples. Es decir, él realmente tenía una enfermedad muy importante porque la esquizofrenia es muy potente y él vivía en un mundo paralelo en el que pensaba que había una hermandad de R que gobernaba el mundo, creía que colaboraba con gobiernos que le hablaban desde la televisión. Y en sus delirios y demás, pues se había montado su propia realidad. Lo que pasa es que llevó a cabo 2 crímenes en el arco de unos 5 años. Él se fue lucrando económicamente del primer crimen. Entonces ya nos llama la atención. Es decir, un delirio dura un tiempo determinado, pero 5 años lucrándote de un crimen ya está fuera del alcance de una enfermedad mental como tal. Y claro, de hecho en el juicio se dieron cuenta que efectivamente Bruno Hernández había cometido esos crímenes sabiendo lo que hacía. No era un delirio que se lo pedía, no era una fantasía, era él
con no plenas facultades, porque estaban mermadas, pero con cierto juicio. Y por eso, de hecho, se le envió a prisión. Sin embargo, fíjate que yo aquí tengo mis dudas porque se le llevó a la prisión de Navalcarnero, que es una cárcel ordinaria, no a un centro psiquiátrico penitenciario. Y este chico, aunque hubiese cometido esos delitos no bajo un brote, sigue teniendo una enfermedad. Exacto. Y debería estar en un sitio donde se les pueda curar de forma más adecuada que en una cárcel normal. ¿Qué diferencia hay entre un centro penitenciario normal a uno psiquiátrico? Claro, es que muchas veces la gente se piensa que si te mandan a un psiquiátrico penitenciario es el Hilton, donde hay... Vas a estar mejor. Claro, vas a estar mejor y te vas a tener piscinas, nada que ver. O sea, es simplemente una prisión donde el tratamiento que vas a recibir va a ser acorde a las necesidades de tu mente, a las necesidades de tu enfermedad. Entonces la atención es distinta. Yo no creo que una persona con esquizofrenia deba estar en el mismo módulo que un psicópata o que una persona con simple trastorno o con alguien sin nada, porque la socialización, el tratamiento, los programas de atención tienen que estar enfocados porque vivimos en una sociedad ética, con ética y aunque una persona sea un criminal, bueno, pues yo creo que se le debe reservar una cárcel adecuada, no libertad, pero sí un tratamiento propio. Luego también pues hemos visto dos casos de dos personas que aparentemente, una con más razones que otra, no están bien mentalmente y cometen asesinatos. Pero luego también encontramos el caso como el celador de Olot, que prácticamente mata o empieza matando, no sé si para ayudar, pero al menos como a medio de compasión, ¿no? O sea, sí. Es la diferencia entre los tipos de mentes asesinas que puede haber. Claro, es que el celador de Olot llegó a asesinar al menos a 11 ancianos. No se sabe si más, porque tendrían que haber exhumado más cadáveres y no se hizo, pero como mínimo a unos 11 ancianos. Él decía que lo hacía para evitarles el dolor, el sufrimiento, lo que conocemos como el ángel de la muerte. Pero si tú fueses realmente un ángel de la muerte, vamos a imaginarnos que estamos en su cabeza, una cabeza evidentemente con unas distorsiones. Imaginémonos que realmente pensamos que hay unos ancianos que lo están pasando muy mal, que vivir así no es vivir y les practicamos una especie de eutanasia por compasión, ¿vale? Dentro de esa imaginación, el concepto es hacer el bien a esa persona, ayudarla, facilitarla, ¿no? Facilitarle ese camino hacia la muerte. Pero es que el celador de Olot en los últimos 3 crímenes utilizó unos compuestos químicos tremendamente dolorosos y corrosivos. Can't see the end, but we'll see it through.